Y es un honor para nosotros recibir en un mundo alucinante a Esteban Bedoya, el autor del libro El Rincón del Chihuahua. ¿Cómo está, don Esteban? Muy bien, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos tus oyentes también. Así que muy contento por esta oportunidad. Así mismo, es un honor para nosotros realmente y poder recibirlo aquí y contar un poco acerca de esta obra, que ya estuvimos viendo las repercusiones, escuchando un poco las voces de los expertos también con respecto a lo que es su obra y saber un poco de parte de usted, del autor, un poco cómo surge la historia de esta novela. Ujú. Bueno, la novela en realidad surgió primero como un cuento, porque estando yo en México, viviendo en México, porque soy diplomático y me tocó estar en ese momento allá. Me ocurrió algo bastante curioso de visita en una ciudad y dije, bueno, esto da para un cuento. Y empecé a escribir el cuento, pero me pareció que faltaba más. Y entonces dije, bueno, hace, yo le debo un libro a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad donde me crié, ¿verdad? Como tantos miles de paraguayos que han vivido en la Argentina. En el caso de mi familia, bueno, pues en la época de Stroessner, eh, optó por ir a la Argentina y entonces crecí allá, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a matar dos pájaros de un tiro. Cuento la historia en México y también un poco ambientar la primera parte de esa novela en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces es mi óptica como escritor paraguayo, ¿verdad? Eh, Describiendo lo que es la vida porteña en una determinada época y de unos personajes muy particulares, y también un pasaje, una descripción de la vida del personaje en México, que es un país muy mágico realmente, ¿no? Con una cultura impresionante, ¿no? Entonces surge así, bueno, entonces como en cada relato, uno ya tiene una pequeña idea y tiene algunas sensaciones, ¿verdad? Algunos personajes que querría describir porque le llamaron la atención en situaciones que nada que ver con la historia, pero que uno quiere meterlos ahí, quiere hacerlos protagonistas, ¿verdad? Entonces uno va armando una especie de borrador, ¿verdad? Y hasta que vas llegando, vas alcanzando a formar la estructura de esa historia, ¿no? Y ahí entras a trabajar los detalles. Entonces las cosas empezaron así, un poco sin una orientación tan definida, hasta que, bueno, se fue aclarando el panorama. Y bueno, yo creo que el resultado está bien, es una historia más o menos redonda, como se dice, ¿no? Exacto, está ambientada en el barrio del Once, usted vivió ahí, lo conoció en esa época. Cuéntenos un poco acerca de ese personaje que es Sí, Leo Buber. sí. Bueno, yo no viví en el barrio del Once, pero es un barrio muy popular en la capital, ¿no es cierto? Popular sobre todo porque siempre fue muy comercial y porque en una época era un barrio básicamente judío. Entonces yo no lo conocía realmente, pero tenía una idea, alguna vez había ido seguramente por los comercios y habré ido incluso con mi madre a comprar algo, no sé. Entonces me pareció interesante manejar un personaje, un niño judío, que decide explorar el mundo no judío, el mundo de los católicos, porque es una comunidad que hoy en día es bastante abierta, pero en una época yo pienso que era un poco más cerrada, pero era no solo de parte de ellos, de parte de la propia sociedad porteña no judía, de los católicos, ¿verdad? Que los veían más distanciados, ¿no es cierto? Entonces me pareció interesante crear un personaje que hubiese nacido en ese barrio y que se decide explorar
más allá del gueto, entre comillas, porque incluso los propios judíos del 11 lo llaman así, no todos, pero sí. Y bueno, entonces ahí empiezan las aventuras de este chico que siendo ya adolescente, porque era un jovencito muy curioso y muy culto, muy leído, entonces decide explorar la otra parte de la ciudad y tiene contacto con gente bueno, que no pertenecía a su ambiente y empieza a confrontar siendo más grande ya al estar en pareja con una chica hija de un militar de tiempos de la dictadura. Y bueno, para eso hay que saber que, por ejemplo, para la gente de la Marina en la Argentina, no era posible que un marino se case con una judía, por decirlo de una forma, y eso es una pauta más o menos de qué ambiente se vivía y cuán transgresor era el personaje este para ir a meterse justo con la hija de un almirante de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte del libro, en la que yo aprovecho para contar un poco lo que es el movimiento cultural de la ciudad de Buenos Aires, las librerías de la Avenida Corrientes, y hacer una descripción muy breve de la clase acomodada porteña, en contraste con la vida más austera que tenía Leo. Bueno, esta primera etapa del libro termina en una situación bastante traumática que da pie a una segunda etapa que es la que empieza con su llegada a México. Ahora, la llegada a México también yo aprovecho para hacer una descripción de lo que es ese país, aprovechando, valga la redundancia, mi conocimiento, lo que pude conocer en un año y medio recorriendo algunas ciudades, y entonces lo que yo hago es describir esos paisajes y esas ciudades que yo mismo vi y en las que estuve caminando, pero a través de los ojos del personaje Leo Buber. Bueno, al final de la novela hay un desenlace, porque es el propio autor del libro el que dice, bueno, Leo Buber contó su historia, pero yo como autor les voy a contar qué fue lo que pasó realmente, ¿cierto? Entonces, es más o menos esa la estructura de esta historia, de este libro. Y bueno, yo estoy contento. Uno puede sentirse más o menos satisfecho con una obra, y con este libro creo que me doy por satisfecho, porque aparte pude mencionar un poco en algún pasaje el cuento de Borges, de la Aleph, porque estando en Querétaro justamente y visitando la Secretaría de Cultura, el director del museo, porque tiene un museo ahí adentro, me dijo, Borges en el Aleph menciona el ocaso en Querétaro, ¿verdad? Y yo dije, increíble, porque yo había estado releyendo ese relato hacía 2 días y me encuentro en Querétaro y este señor me recuerda eso. Entonces dije, no, esto tiene que ir en el libro de Leo Buber. Y bueno, es así como voy incorporando algunos pasajes. Y por supuesto, Juan Rulfo también en una que otra descripción un poco rulfiana, creo yo, pasa a formar parte de esta historia, ¿no es cierto? Así que bueno, bien contento, digamos, con el resultado, y es un experimento dentro de lo que es mi producción literaria, ¿verdad? Porque en realidad cada libro tiene su personaje distintos a este, aunque en general hay muchos protagonistas que son migrantes.